Bien. Bueno. Bueno, como ya dijimos en las primeras clases, esta materia se compone de probabilidad y estadística. Nuestra primera parte habla sobre la probabilidad. Vimos el concepto de probabilidad y dijimos que la probabilidad es un método mediante el cual se obtiene frecuencia de un suceso determinado, mediante la realización de un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. La teoría de la probabilidad se usa extensamente en áreas como la estadística, la física, la matemática, las ciencias y la filosofía. Todo esto para sacar conclusiones sobre la probabilidad discreta de sucesos potenciales y la mecánica subyacente discreta de sistemas complejos. ¿Sí? Eso sería el concepto de probabilidad. O sea que tenemos lo que es la probabilidad, también en dónde se utiliza la teoría de la probabilidad y para qué sirve. Bien. Algo que tenemos que tener en cuenta es que en la probabilidad, en todos los casos posibles o ejemplos que tengamos, interviene el azar, el cual recibe el nombre de fenómenos aleatorios. ¿Y qué son los fenómenos aleatorios? Los fenómenos aleatorios son independientes de las variables que el observador conozca del estado del hecho a analizar. O sea que no se conoce el resultado. También tenemos que distinguir otro fenómeno que es el fenómeno deterministas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que en los que dada una situación sucede un único resultado posible. Por ejemplo, si lanzamos una piedra al aire, la piedra va a caer. No hay probabilidad de que la piedra quede flotando. Entonces es un fenómeno determinista. Si tomamos algunos ejemplos, como por ejemplo tenemos en el ejemplo 1 del material que tienen ustedes, es donde menciona a Estela que tiene en su cajón del placar, tiene 8 pañuelos, de los cuales 3 son lisos y el resto es rayado, ¿sí? En el ejemplo 2 tenemos a Amelia, quien es una mujer que cumple funciones de control de alcoholemia en la calle principal del pueblo, donde ella se plantea una situación y dice que detendrá un auto cada 5 minutos. Y de ese ejemplo surge una pregunta. Si se puede asegurar que en todos los casos la prueba de consumo de alcohol dará negativo. Después tenemos en el ejemplo 3, que menciona a Luciana y Carlos, que esperan un hijo, y que dice que le gustaría que tuviera ojos celestes. Consultan al médico, quien calcula la probabilidad de que nazca con ese color de ojos. Bien, tenemos 3 ejemplos, ¿sí? Estela con los 8 pañuelos, de los cuales dijimos que 3 son lisos y el resto son rayados. Tenemos a Amelia, que hace el control de alcoholemia y que se pregunta, que nos pregunta si podemos asegurar que en todos los casos la prueba de consumo de alcohol dará negativo. Y tenemos el ejemplo 3. Entonces, en esos 3 ejemplos, nosotros deberíamos determinar cuáles son fenómenos aleatorios y cuáles son fenómenos deterministas, ¿sí? En los 3 casos, vamos a encontrar que pertenecen a los fenómenos aleatorios, ¿sí? Primero porque vamos a suponer que Estela decide, dice el ejemplo después, que Estela se levanta apurada y sin encender la luz, sin prender la luz, saca un pañuelo del cajón. Entonces, ¿podemos asegurar sin mirar qué pañuelo sacó? Si es liso o rayado. Entonces, si ella, por una cuestión de apuro y sin encender la luz, mete la mano en el cajón y saca un pañuelo, no podemos asegurar que el pañuelo sea liso o rayado, ¿sí? Lo mismo con Amelia, en el control de alcoholemia.
Cada 5 autos, nosotros tampoco podemos asegurar si en esos 5 autos el control de alcoholemia dio positivo o dio negativo. Y con el ejemplo de Luciana y Carlos, no se puede saber si su hijo va a nacer con ojos celestes o no. Entonces, en estos 3 ejemplos encontramos claramente que los fenómenos serían aleatorios, ¿sí? Donde interviene el azar. No es un fenómeno determinista. Yo del fenómeno determinista sé el resultado que voy a obtener. Como por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 3? Ahí también interviene el azar, porque yo lanzo el dado y no sé si me va a salir el número 3. Entonces lo que tengo que hacer es un cálculo de probabilidad, ¿sí? Entonces, ahí también interviene el azar, o sea que el fenómeno es aleatorio. La diferencia entre uno y otro, el fenómeno aleatorio, no conozco el resultado hasta realizar una prueba, ¿sí? El fenómeno determinista, conozco el resultado. Un ejemplo de fenómeno determinista, por ejemplo, día y mes del comienzo de la primavera. Entonces yo sé que el comienzo de la primavera, fecha y mes del comienzo de la primavera es el 21 de septiembre. O mes de la primavera. Yo sé cuál es el mes de la primavera, entonces es septiembre, entonces yo sé el resultado, por lo tanto es un fenómeno determinista. También puedo decir día que sigue al día domingo. Si tomo ese suceso, el día que sigue al día domingo es el día lunes, entonces es un fenómeno determinista. Y si yo digo, por ejemplo, número de la quiniela vespertina de Mendoza, no sé qué número va a salir en la quiniela vespertina de Mendoza, entonces es un fenómeno aleatorio. Entonces, en los fenómenos aleatorios interviene el azar, ¿sí? En los fenómenos deterministas yo sé cuál es el resultado. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bien, pero también tenemos que tener en cuenta que dentro de los fenómenos aleatorios en los que interviene el azar, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el azar no interviene siempre de la misma manera. Y los resultados posibles de un fenómeno aleatorio son infinitos. Para esto, entonces, se hace necesario analizar los posibles resultados de un fenómeno. Y acá vamos al dado. Se tira un dado y los resultados posibles. Si yo lanzo un dado, los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Si se lanza una moneda al aire, puede que al caer se deposite de un lado o del otro. Entonces los posibles resultados son cara o cruz. Si se juega un partido de fútbol, los posibles resultados son ganar, perder, empatar. Si se saca un pañuelo del cajón sin mirar, puede ser liso o rayado. Al conjunto de estos resultados posibles de un fenómeno aleatorio se llama espacio muestral. Entonces, en un partido de fútbol, el espacio muestral va a ser ganar, perder, empatar. Lanzar la moneda al aire va a ser cara o cruz. Ese sería el espacio muestral. Lanzar un dado, los posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería mi espacio muestral. ¿Sí? Bien, eso que deseamos que suceda y que vamos a calcular la probabilidad de que suceda se llama sucesos. Aprenderemos entonces a calcular la probabilidad de un suceso. Entonces, vamos a comenzar con los resultados posibles del lanzar un dado, que es del 1 al 6, que constituyen el espacio muestral. Entonces, hay 6 posibilidades. Nosotros tenemos entonces 6 posibilidades de que al lanzar un dado salga un número. Entonces, vamos a suponer el suceso, la probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 1 o el as.
Entonces yo voy a decir que la probabilidad de que salga 1 es 1 de 6. Ese 1 de 6 lo vamos a expresar en forma de fracción, ¿sí? Hola Fede, buenas tardes. Entonces, ese 1 de 6 lo voy a expresar en forma de fracción. O sea que se expresa en fracción un sexto. Entonces ahí estamos en condiciones de decir que nosotros nos encontramos con un casi 17% de que la probabilidad de que salga el 1, ¿sí? ¿Y cómo vamos a obtener ese 17%? Lo que vamos a hacer es dividir por el numerador y multiplicar por 100. Pero ¿qué vamos perdón, por el denominador? ¿Pero qué vamos a dividir por el denominador? El 1 dividido el 6. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a encontrar un resultado en decimal. A ese resultado decimal lo vamos a multiplicar por 100 y vamos a encontrar el resultado en porcentaje. Bien. Entonces, si nos vamos al ejemplo de Estela que tiene los 8 pañuelos, que 3 lisos y el resto es rayado, entonces vamos a suponer que Estela quiere sacar un pañuelo liso. Vamos a armar nuestro espacio muestral. Tenemos que tener en cuenta que tiene 8 pañuelos, de los cuales 3 son lisos. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar un pañuelo sea liso? Dijimos que tiene 3. Entonces va a ser 3 de 8. Lo que voy a hacer es, ese 3 es de liso, y el 8 es la cantidad de pañuelos que ella tiene en el cajón. Entonces 3 de 8, hacemos la división, 3 dividido 8, nos va a dar un resultado en decimal. Al decimal lo vamos a multiplicar por 100 y vamos a obtener un resultado del 37,5%. Y vamos a ver. Muy bien, Regina. Bien. Bien, entonces continuamos. Estamos viendo, Fede, cómo armar el espacio muestral dentro de la probabilidad para calcular los sucesos, ¿sí? Entonces, ya estamos casi al final de la página 2. Entonces, en síntesis, para calcular la probabilidad de un suceso hay que contar el número de casos posibles, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un dado, ¿cuántos casos posibles voy a tener? 6, ¿sí? Y contar el número de casos favorables. ¿Cuál sería mi caso favorable? Vamos en el ejemplo del pañuelo. ¿Cuántos casos posibles hay en el ejemplo de Estela, creo que era, de cuántos casos posibles hay? Hay 8, porque ella tiene 8 pañuelos, ¿sí? ¿Y cuántos casos favorables hay? Si yo quiero calcular la probabilidad, el suceso de la probabilidad de sacar un pañuelo liso, ella tiene 3 casos favorables porque tiene 3 pañuelos lisos, ¿sí? Entonces, vamos a dividir el número de casos favorables por el número de casos posibles. Entonces, para calcular la probabilidad de un suceso va a ser igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Les voy a dar otro ejemplo. La probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 3. Entonces, ese 3 es mi caso, perdón, la probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 3. ¿Cuántos números 3 tengo dentro de un dado? Uno solo. Entonces va a ser 1 de 6. Ese 1 es mi caso favorable. El 6 es mi caso posible. Entonces, esa formulita donde dice probabilidad de un suceso que es igual al número de casos favorables sobre el número de casos posibles, es la famosa fórmula de Laplace. Bien, entonces, por lo tanto, vamos a tener que la probabilidad de un suceso se indica mediante una fracción, ¿sí? Que bien sabemos puede expresarse como porcentaje. Entonces, cuando nosotros expresamos en forma de fracción
hallamos el resultado de la división del caso favorable sobre caso posible, que me da un resultado en decimal, a ese decimal lo multiplico por 100, todo eso que nosotros vamos haciendo por parte es mi espacio muestral, ¿sí? Como por ejemplo, si se juega un partido de fútbol, los resultados posibles dijimos que era ganar, perder, empatar. Ese ganar, perder, empatar es mi espacio muestral. Ocurre exactamente lo mismo cuando tengo que calcular la probabilidad de un suceso. Bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo, donde que dice acá, por ejemplo, como una pregunta, ¿no? ¿Qué ocurriría si al tirar un dado quiero que salga un 10? ¿Qué probabilidad tiene el suceso salir 10? Salir 10 es mi suceso, ¿sí? ¿Tenemos algún caso favorable? Evidentemente no vamos a tener. Entonces, la probabilidad de que salga un 10 es nula, porque recuerden que el dado tiene 6 caras nada más. Entonces, no es posible que salga un 10 cuando tiro un dado de 6 caras. La probabilidad de este suceso va a ser 0, ¿sí? O sea, es nula esa probabilidad. Es lo mismo que si yo digo la probabilidad de que al lanzar un dado salga el 8. Esa probabilidad es nula, o sea que su suceso va a ser igual a 0. Entonces, ¿y si ahora nosotros decimos cuál es la probabilidad de que al tirar un dado salga el número par? Vamos a contar cuántos números pares tengo dentro en el dado, que va a ser el 2, el 4 y el 6, o sea que voy a tener 3 de 6. Y si yo a esa fracción la simplifico, me va a quedar un medio. O si divido 3 dividido 6, me va a dar 0,5. Por 100, el 50%. ¿Sí? Bien. También tenemos otro ejemplo, podemos tomar otro ejemplo, que si yo digo, por ejemplo, la probabilidad de que al tirar un dado salga un número mayor que 4. Entonces, la probabilidad del suceso salir un número mayor que 4, eso los dejo para que ustedes lo verifiquen, si todavía no lo han hecho, se van a fijar cuántos números hay mayores que 4 y van a calcular la probabilidad. Bien. Y si ahora yo, por ejemplo, digo, tiro el dado y que salga cualquier número, el suceso que salga cualquier número, ¿qué probabilidad tengo de que salga cualquier número? Y voy a tener 6 de 6, ¿sí? Porque el suceso es que salga cualquier número. Tiro un dado y que salga cualquier número, entonces el espacio muestral va a ser 6 de 6. Y si yo simplifico, eso me va a dar como resultado 1. O sea que la probabilidad de un suceso puede ser entonces que la probabilidad de un suceso sea 0, un medio, un tercio o 1, punto suspensivo o 1. Bien. Ahí tienen otra actividad que pueden expresar las fracciones anteriores en escritura decimal y ordenar los números de menor a mayor. Y luego expresarlo en porcentaje. Y ahí van a obtener el porcentaje también ordenado de menor a mayor. Y ahora viene una pregunta que dice, ¿podrá la probabilidad de un suceso ser mayor que 1? No. La respuesta es no. La probabilidad de un suceso es 0 o 1 o un número comprendido entre 0 y 1. No debe superar a 1, ¿sí? Entonces, la probabilidad de un suceso tiene que ser 0 o 1 o un número comprendido entre 0 y 1. Nunca mayor que 1. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que si la probabilidad es 0, el suceso se va a llamar imposible. Si la probabilidad es 1, vamos a estar frente a un suceso seguro. Si la probabilidad está entre 0 y 1, vamos a estar frente a una probabilidad posible. Por lo tanto, los sucesos pueden ser seguros, posibles o imposibles. Entonces, la probabilidad, los sucesos
van a ser seguros, posibles o imposibles. Imposibles cuando mi resultado es 0, ¿sí? Seguro cuando mi resultado es 1 y posibles un resultado comprendido entre 0 y 1. Bien, después venía un trabajo práctico, ¿sí? De probabilidad, donde en el ejercicio 1 tenían que completar una tabla. Y tenían ejemplos, ¿sí? De fenómenos aleatorios. Arrojar un dado es fenómeno aleatorio, ¿sí? ¿Cuál va a ser su espacio muestral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanzar una moneda al aire también es fenómeno aleatorio. ¿Cuál va a ser el espacio muestral? Cara o cruz. Jugar un partido de fútbol, ¿sí? Entonces, fenómeno aleatorio, ponen una X ahí, sí, y el espacio muestral va a ser ganar, perder, empatar. Sacar un pañuelo del cajón también es un fenómeno aleatorio y su espacio muestral va a ser liso, rayado. Si este trabajo práctico no lo han realizado, vayan haciéndolo. Dudas que tengan, me consultan, ¿sí? Por WhatsApp, así lo van completando y van practicando. El ejercicio 4 y 5 no es complejo, ¿sí? Recuerden de hacer sí, Reggie, hagan el trabajo práctico y me lo envían, ¿sí? Me lo envían, me sacan una foto, como sea, o al correo o por WhatsApp, ¿sí? El ejercicio número 3, que es sobre los fósforos, ¿sí? Colocar los fósforos sin contarlos. Si lo pueden hacer, lo realizan, ¿sí? Si tienen alguna duda o algo, yo se lo puedo explicar, o si no, pasen al siguiente ejercicio, que no hay ningún problema. En el ejercicio 4, que dice, ¿cuál es la probabilidad de que al tirar un dado salga? Y ahí tienen los sucesos, que salga el 4, el 3, el número par, el número impar, número mayor que 2, número positivo menor que 7, número entre 6 y 8, número negativo, número múltiplo de 3 y número divisor de 4, ¿sí? Ahí recuerden de hacer el espacio muestral de cada uno de esos ítems. Y en el ejercicio 5, bueno, tienen el tema de la ruleta, ¿sí? Bien, eso junto con los ejercicios de probabilidad que yo ya les había enviado antes. Bien, y ya entrando en la parte de la estadística, esa sería la parte de la probabilidad. Ya entrando en la parte de estadística, que comienza en la página número 6, tenemos, comienza con una actividad, que si ustedes la pueden realizar en casa tranquilamente, ¿sí? Y tienen un poema. Y después le hacen una pregunta al final, ¿qué sentimientos les surgen de esta lectura? Que si lo hacen sería bueno que lo puedan compartir o enviarlo, ¿sí? Es más bien como una introducción a la parte de estadística, esa página, igual que la página 7. Bien, ahora ya vamos a la página número 8, donde nos vamos a encontrar con el concepto de estadística. Y en estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa, ya sea para ayudar a la toma de decisiones
o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Sin embargo, la estadística es más que eso, es decir, es el vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. O sea que la estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos de una muestra representativa, ¿sí? ¿Para qué sirve la estadística? Y la estadística nos sirve para ayudar en la toma de decisiones, ¿sí? O para explicar algunas condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno de estudio aplicado. Bien, tenemos que tener en cuenta que la estadística se divide en dos grandes áreas, ¿sí? En la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Yo les había dicho que la estadística descriptiva se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio, ¿sí? Estos datos, tenemos que tener en cuenta que estos datos pueden ser resumidos numérica o geográficamente. Bien, la estadística inferencial se dedica a las modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Esta estadística se usa para modelar patrones, ¿sí? Para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Bien, estas dos ramas, tanto la estadística descriptiva e inferencial, comprenden a la estadística aplicada. Bien, tener en cuenta dentro de la estadística, si nosotros deseamos hacer un estudio, un análisis de algún fenómeno a estudiar, tenemos que tener en cuenta a la población, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la estadística comienza su estudio clarificando qué información vamos a buscar, para qué y dónde la vamos a buscar, ¿sí? Y ahí tenemos nosotros 5 ejemplos que vienen a continuación sobre Juan López, que es el presidente del Club de Barrio, ¿sí? Quien cuenta con 158 socios. Entonces, el deseo de Juan López, el presidente de este club de barrio, es tener contentos a los que están y si pudiera aumentar el número de socios, ¿sí? Para esto, él desea ampliar ofertas deportivas a sus socios, para lo cual él mismo organiza una encuesta, ¿sí? Y le hace una encuesta a todos los socios sin distinguir sexo o edad. Entonces, y una de las preguntas que les hace es ¿qué deporte prefiere practicar? Y enumera varios deportes, fútbol, básquet, natación, otros, ¿sí? Que toma como sugerencia. Después tenemos el ejemplo número 2, que habla sobre Carmen, que es la secretaria de una escuela, y donde la directora le solicita un informe acerca de las notas conceptuales, ¿sí? Las notas conceptuales, entre paréntesis, se van a encontrar con R, que significa regular, bueno, muy bueno, excelente, que han obtenido los alumnos del segundo polimodal C en la carpeta de matemática. Bien, este es un curso de alumnos menos numeroso, ya que son solo 27 alumnos. Todos estos datos que yo les voy mencionando tienen un propósito, ¿sí? Bien. Entonces, Carmen busca la libreta de nota del profesor de matemática y organiza un sencillo estudio estadístico. En el ejemplo número 3 nos encontramos con el Consejo de la Mujer del Gobierno de la provincia, está realizando una investigación acerca de las mujeres, una investigación completa acerca de las mujeres.
Entre otras cosas, lo que desean saber es la edad promedio en que la mujer que habita el suelo provincial tiene su primer hijo. En el ejemplo número 4, habla sobre la doctora del centro de salud, ¿sí? Que ella desea estudiar comparativamente las enfermedades que trataron en el último año en su centro de salud. Entonces, en los registros ella tiene que han atendido 545 pacientes, de los cuales 218 son menores de 35 años. Y dice, y resaltado en negrita, personas atendidas mayores de 35, ¿qué analiza de estas personas mayores de 35? ¿Cuántas sufren de diabetes? ¿Cuántas de hipertensión? ¿Cuántas de problemas respiratorios? Y de otras enfermedades en general. En el ejemplo número 5 nos encontramos con el responsable del fútbol callejero de un barrio, en este caso La Esperanza menciona, que ve con preocupación que hay muy pocos chicos jugando en distintos equipos. Y lo que él desea es incorporar a los del barrio vecino. Entonces, para esto, ¿qué hace? Organiza una encuesta aplicada en los dos barrios, averiguando la edad de los niños y adolescentes. Bien, en los 5 ejemplos hay búsqueda de información. Y en todos hay un conjunto de personas sobre las cuales se hace esa investigación, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos distinguir cuál es el conjunto de personas sobre el que se hace la investigación a la hora de realizar un estudio estadístico. Y todo este conjunto de personas hace referencia a la población, ¿sí? Tengo que tener en cuenta la población para comenzar mi estudio estadístico. Entonces, viene un ejercicio 1 en la página 10, donde ustedes tienen una tabla que completar y poner cuál es el conjunto sobre el que se realiza la investigación. Teniendo en cuenta el ejemplo número 1, el conjunto sobre el que se realiza la investigación es a los socios del club, a todos los socios del club. Recuerden que el presidente del club deseaba ampliar la oferta deportiva y lograr aumentar el número de socios. Entonces lo que él hace es una encuesta a todos los socios del club. Entonces en el ejemplo número 1, el conjunto sobre el que se realiza la investigación es a todos los socios del club. En el ejemplo número 2, la secretaria, Carmen, ¿sobre qué conjunto realiza la investigación? Sobre los alumnos del segundo polimodal C, ¿sí? Esa es su población, los alumnos del segundo polimodal C. En el tercer ejemplo, el Consejo de la Mujer, ¿sobre quién realiza la investigación? Sobre la mujer que habita el suelo provincial, ¿sí? Sobre ellas. Esa va a ser el conjunto sobre el que se realiza la investigación en el ejemplo número 3. Y en el ejemplo número 4, el conjunto sobre el que se realiza la investigación es a las personas atendidas mayores de 35 años, ¿sí? Sobre ellas se hace la investigación. Y en el ejemplo número 5, a los niños y adolescentes, tanto de un barrio como del otro. No importa de qué barrio sea, sino que acá lo que interesa es sobre sobre quién se realiza la investigación. Y la investigación se realiza en el ejemplo número 5 a niños y adolescentes. Bien, este conjunto de personas sobre lo que se realiza la investigación en cada uno de los ejemplos que vimos, reciben el nombre de población, ¿sí? Pero también tengamos en cuenta que no solo se plantean investigaciones sobre personas, también se puede investigar sobre autos, viviendas, estados climáticos, accidentes viales, muertes por cardiopatías congénitas, entre otras cosas. Y todos esos conjuntos constituyen una población para el estudio estadístico, ¿sí? Bien, entonces,
De esta manera llegamos al concepto de población y vamos a decir que población es el conjunto de personas, objetos, animales o hechos sobre los cuales se hace una investigación estadística. Entonces, población es el conjunto de personas, objetos, animales o hechos sobre los cuales se hace una investigación estadística. Creo que en el turno de ustedes di el ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia, ¿sí? Entonces, es un hecho que está ocurriendo actualmente y sobre este hecho diariamente se hace una investigación estadística, ¿sí? Sobre todo en la cantidad de decesos que hay en la actualidad, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Bien. Eso por un lado. Entonces, dijimos que población es el conjunto de personas, objetos, animales o hechos sobre los cuales se hace una investigación estadística. Y ahora, sí, avanzando un poco más, vamos a llegar a la parte de muestra. Pero bueno, entonces, ¿qué es la muestra? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, si nosotros analizamos los conjuntos estudiados en los ejemplos anteriores, en algunos casos es muy sencillo determinar la población y hacer un estudio completo, ¿sí? Entonces, es relativamente fácil encuestar a todos los socios del club, porque recordemos que el club contaba con 158 socios. Por eso les dije, todos los datos son importantes en nuestros ejemplos. Entonces, está claro que ahí se puede trabajar con la población completa. Van a entender más adelante por qué les estoy diciendo esto. Ocurre lo mismo con el ejemplo número 2, los alumnos del polimodal, de segundo polimodal, C. También se puede trabajar con toda la población, ya que son 27 alumnos, ¿sí? Ahora, si nosotros nos detenemos en el ejemplo número 3, que se desea estudiar a cada mujer que habita el suelo de la provincia, la edad a la que tuvo su primer hijo. Entonces, ustedes imagínense, y por eso aparece la pregunta acá, ¿a cada mujer una por una? Esto puede ser un trabajo complejo, o más que complejo, engorroso, como dice el material, y puede que esto, puede que queden mujeres sin ser consultadas, o quizás a alguna preguntarle 2 veces, ¿sí? Porque suele ocurrir. Entonces, en casos como este, por ejemplo, que el trabajo es más amplio, ¿qué es lo que se hace? Se decide preguntar solo a algunas mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a formar un subconjunto. Se va a formar un subconjunto. Entonces, el estudio debe realizarse sobre un subconjunto de la población formado por representantes seleccionados según procedimientos precisos. Lo importante es que tiene que ser representativo. Y cuando dice que tiene que ser representativo, se refiere a números, ¿sí? Ya que no se va a trabajar con con toda la provincia, lo que se hace es sacar un número representativo de mujeres y poder realizar el estudio estadístico para poder recabar la información. Este subconjunto va a recibir el nombre de muestra. Entonces, el concepto de muestra es un subconjunto, es un subconjunto de una población, y que sus elementos tienen que ser verdaderamente representativos para que los resultados de estudio estadístico sean confiables. A eso se refiere con representativo. Tiene que ser un número representativo para que los resultados o para que el estudio sea confiable. Bien, sin embargo, en algunos casos es necesario realizar un censo. Entonces, pero para redondear,
hay poblaciones con las que se puede trabajar con toda la población completa y hay otras que no, ¿sí? Vimos claramente en los ejemplos. Socios del club, se puede trabajar con toda la población completa, no es necesario realizar una muestra. Alumnos del segundo polimodal C, se puede trabajar con toda la población. El Consejo de la Mujer va a trabajar con una muestra, ¿sí? Porque el estudio es mucho más grande. Pero sí toma un número representativo de mujeres a quienes encuestar o con quienes trabajar. Entonces se va a formar un subconjunto de la población. El ejemplo número 4, que era sobre las personas atendidas mayores de 35 años, también se puede trabajar con la población completa. Y el ejemplo número 5 también. Bien. Eso con respecto a la muestra, ¿sí? Mencionabas que, sin embargo, en algunos casos es necesario realizar un censo. Ya cuando hablamos de censo es para hacer un relevamiento completo del país sobre la población. En este caso va a ser la población, va a ser todas las personas que habitan el suelo argentino, en este caso que sea nuestro país. Bien. Bien, ¿y en qué consiste un censo? El censo es la fuente principal de datos demográficos por la cantidad de información que maneja. Da una fotografía de la población, describe estadísticamente las poblaciones humanas consideradas desde un punto de vista cuantitativo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se decide realizar un censo, se va a hacer un relevamiento de la cantidad de población con la que cuenta nuestro país. Por eso dice desde un punto de vista cuantitativo. Es cuando se quiere saber la cantidad de habitantes que hay en nuestro país. Obviamente que de ahí se desprenden otras informaciones. Ellos pueden saber también, porque cuando se realiza un censo hay que tener en cuenta que la encuesta no solamente va a contabilizar, no solamente se va a saber la cantidad de habitantes por la que está compuesto nuestro país. Vamos a suponer en la actualidad, si mañana se realizará un censo o dentro de un mes, sino que también toda la información que vayan a recabar, van a saber cuántos están escolarizados, cuántos no, cuántos trabajan, cuántos no, cuántos jóvenes se encuentran desempleados, cuántos estudian, cuántos no. O sea, de esa simple encuesta, por llamarla así, se recaba mucha información. No solamente para saber la cantidad de habitantes por la que está compuesto el país. Entonces, y el censo también dice que es la fuente primaria de las estadísticas básicas de población, que son necesarias para fines gubernamentales y aspectos de planificación económica y social. Entonces, ¿para qué se usa? Se usa como base para el análisis y evaluación demográfica, ¿sí? Para proyectar, establecer y desarrollar políticas de gobierno, y como marco muestral para encuestas. Para eso se usa un censo. Para llevar a cabo un censo tenemos que tener en cuenta que existen varios requisitos, y uno de ellos es el auspicio oficial, o sea que es auspiciado y llevado a cabo por el gobierno nacional, con la cooperación de las autoridades regionales, provinciales y municipales. Otro de los requisitos es tener un territorio definido, o sea, debe realizarse en un área territorial precisa. Implica una división político-administrativo y todas aquellas herramientas de tipo cartográfico que aseguren una completa captación de información sin omisiones ni duplicaciones. O sea, en este caso, el territorio definido, si es una encuesta nacional, va a ser nuestro país. Universalidad.
para la exactitud y cabalidad sin duplicaciones ni omisiones. Simultaneidad. Para el recuento exacto de la población total, para relacionar los datos de la población con un momento o periodo de tiempo bien definido. Bien, simultaneidad. Esto significa que tenemos que tener una fecha, ¿sí? Se va a fijar una fecha para el levantamiento censal y además casi siempre una hora y un momento determinado, que se denomina momento censal. O sea que comienza, vamos a suponer, de 8 a 18. Ese va a ser el momento censal, ¿sí? Y va a comenzar en todo el país. A eso se refiere con su simultaneidad, ¿sí? Bien. Periodicidad. Realización en intervalos regulares. Tienen gran importancia para determinar las tendencias demográficas. La periodicidad por ahí suele variar, ¿sí? Generalmente un censo debería realizarse cada 10 años. Creo que estaremos próximos a un nuevo censo de ser así, ¿sí? Bien, después tienen el ejercicio número 2 que dice, analicen los ejemplos anteriores, el club de la escuela, la provincia de Mendoza, el club, la escuela, la provincia de Mendoza, el centro de salud, el fútbol callejero, en qué casos se puede trabajar con la población completa, en cuáles es necesario organizar una muestra y en qué casos la información puede obtenerse a partir de los documentos censales. Creo que eso ya está claro porque yo les hablé en un momento recién. Bien, después viene el carácter estadístico variable. Bien, dice, Cecilia Moyano ha terminado sus estudios secundarios y se ha inscrito en la Tecnicatura Auxiliar en Seguridad Pública, ya que desea tener una buena salida laboral. En la Tecnicatura también estudian estadística. La profesora decide hacer los estudios de estadística sobre el grupo de alumnos que asisten a sus clases. Y la página número 12, o la siguiente página, que sería la 12, nos encontramos con un cuadro, ¿sí? Donde aparecen los alumnos de esa carrera. Tenemos 28 alumnos, están descritos los alumnos, están las edades de cada alumno, el departamento donde viven y la cantidad de hijos que tiene cada uno. Dice, resulta interesante. Se descubren aspectos nuevos y a veces sorprendentes. Es verdad, en un grupo pasa que a veces los integrantes creen que se conocen porque se ven a menudo. Sin embargo, hay cosas que suelen darse por hecha y no se preguntan. Dice, en este curso todos daban por hecho que Analía Vidal era casada, por su porte serio y su modo de vestirse. Y cuando contó que vivía con sus padres y que estaba dedicada a ellos por ser ancianos, muchos se sorprendieron. Y así con varios compañeros. Qué bueno dedicarle al conocimiento mutuo. Bueno, dice, tenía razón la profesora en plantear así la estadística. Otra vez la matemática cumplía con su función social. Bien, la actividad. Dice, analice. ¿Cuál es la población que estudia la profesora de estadística y sus alumnos en este caso? ¿Eligen una muestra o el estudio sobre todos los elementos o plantean el estudio sobre todos los elementos de la población? Bien, si nosotros nos detenemos a pensar, ¿cuál va a ser la población que estudia la profesora de estadística? La población que estudia es a los alumnos del profesorado, ¿sí? Y sus alumnos también estudian lo mismo. Bien, ¿se elige una muestra o plantean el estudio sobre los elementos de la población? Claramente ahí no se elige una muestra porque se puede trabajar con todos los elementos de la población, ¿sí? Bien, la característica o propiedad
o aspecto de los elementos de una población que es objeto de estudio estadístico recibe el nombre de carácter estadístico. Y el carácter estadístico es cada propiedad o aspecto que es objeto de estudio sobre los individuos de una población. Entonces, el carácter estadístico es la propiedad o aspecto que es objeto de estudio sobre los individuos de una población. Profe, Y cuando quiera cambiamos a segundo año, profe. listo, cierro con esta parte y cambio. Bien, entonces, vamos a pensar de esta manera. Para definir cuál es la población, nos tenemos que preguntar a quién estoy estudiando. Y para definir el carácter estadístico, debemos preguntarnos qué estudio de los elementos de esa población. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo acá. La clase que viene continuamos. Continúen leyendo, continúen haciendo las actividades propuestas en el material y me van consultando. El trabajo práctico de probabilidad, una vez que lo tengan finalizado, me lo envían, por favor. Gracias, chicos, que sigan muy bien y nos estamos comunicando.